Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura de Borbón y les voy a presentar este trabajo en esta UMA particular, la UMA virtual. Se titula el trabajo Existencia y estimaciones de soluciones de ecuaciones no locales de tipo Riccati. Esto lo realicé con mi director Pablo Daniel Ochoa en el marco del doctorado que me encuentro realizando en este momento. El problema que estudiamos es el siguiente, en el cual tenemos una ecuación elíptica fraccionaria con un término no lineal del gradiente de igual a q, más una medida omega que la vamos a tomar como una medida de radón no negativa con soporte compacto en Rn. El exponente q del término no lineal lo vamos a tomar mayor que este exponente crítico q estrella, que es n sobre n menos 2s más 1. Este exponente aparece, que eso lo vamos a ver más adelante, debido a la ausencia de solución en el caso en el que Q es menor o igual que Q estrella y que omega no es idénticamente nula. Para introducirnos un poco en el marco teórico, vamos a recordar la definición del laplaciano fraccionario para una función Schwartz, es decir, una función de decaimiento rápido. Tenemos dos definiciones, la definición dada en términos de la transformada de Fourier, que es esta de aquí, y tenemos también la definición en términos de una formulación integral, en la cual tenemos este valor principal, y tenemos esta constante, que justamente es la constante que nos devuelve la identidad entre estas dos definiciones para las funciones Schwartz. Algunos espacios de funciones en los cuales nos vamos a manejar son, como ya mencioné, el espacio de las funciones Schwartz, o sea, aquellas funciones suaves, tales que ella y sus derivadas decrecen más rápido que cualquier potencia de x. También este espacio de Lebesgue con peso es el espacio LS, que son aquellas funciones localmente integrables, tales que esta integral es finita. Finalmente, el espacio S sub S de aquellas funciones suaves con este decaimiento de las derivadas en el infinito para esta potencia particular de x, que es el módulo de x a la n más 2s. ¿Sí? Lo que sucede con estos espacios es que si yo tomo cualquier función en el espacio LS, lo puedo ver como un funcional del S sub S, y a su vez, si tomo una función en el espacio de las funciones Schwartz, entonces su fraccionario resulta estar en el espacio S sub S. Ahora bien, con estas dos observaciones podemos definir para una función u en el LS el fraccionario en sentido de distribuciones temperadas. Vamos a definir el fraccionario S de u en phi, donde phi es una función Schwartz, como u en el fraccionario S de la phi, que es esta integral de acá. Porque recordemos que si u está en el LS, u es un funcional del S sub S, y si phi es Schwartz, su fraccionario está en el dual del S sub S. Ahora, con esta definición del fraccionario, podemos definir entonces la noción de solución del problema de interés. Primero vamos a definir la noción de solución débil para una función u en el LS de la ecuación fraccionario S de u igual a omega, o sea, tenemos únicamente omega como fuente. Entonces vamos a decir que u en el LS es una solución de esta ecuación si satisface esta igualdad para cualquier phi Schwartz. Y en el caso en que tengamos la ecuación completa con el término no lineal, vamos a pedir que la solución esté en el LS y también en el Sobolev W1-Coulomb. Entonces diremos que es una solución débil de la ecuación si satisface ahora esta igualdad, en la cual se nos suma el término con el gradiente igual a q para cualquier phi Schwartz. ¿Está bien? Ahora, el trabajo lo hemos enmarcado en la teoría de potenciales, por ende vamos a definir lo que son los potenciales de Riesz. Definimos el potencial de Riesz de orden alfa, que se denota también como un fraccionario de potencia negativa alfa sobre 2, con alfa entre 0 y n. Lo definimos como el potencial de una función g va a ser una convolución con lo que llamamos el núcleo de Riesz, que el núcleo de Riesz sería esta constante que depende de n y de alfa sobre el módulo de x a la n menos alfa. ¿Está bien? Lo vamos a definir para funciones localmente integrables que tengan la siguiente integrabilidad fuera de la bola de radio 1,
para que todo tenga sentido, todo se comporte bien, y también esta hipótesis de alfa entre 0 y n se pide para que las integrales converjan. Ahora, en el caso en que tengamos una medida de radón no negativa omega, hacemos lo mismo, hacemos la convolución del núcleo de Riesz con la medida omega, o sea, integramos respecto a omega en todo Rn. ¿Por qué usamos esta notación de potencia negativa al fraccionario alfa sobre 2? Y porque si yo tengo una función Schwarz, entonces esa función la puedo ver como el potencial de Riesz de una función g, que no es más que el fraccionario alfa sobre 2 de la f. ¿Está bien? Entonces el potencial cumple el rol de una especie de inversa del laplaciano fraccionario. Muy bien, así como definimos un potencial, asociado a los potenciales siempre tenemos asociadas capacidades, entonces vamos a definir la capacidad de Riesz. Para un alfa entre 0 y n, q mayor a 1 y finito, definimos la capacidad de Riesz de orden alfa q para un conjunto medible de Rn como el ínfimo sobre estas normas LQ a la q, sobre todas aquellas funciones en el LQ+, cuyo potencial es mayor o igual que la característica. Entonces ahora sí estamos en condiciones de entrar en los resultados adecuados de la presentación. Primero que nada, los resultados previos para el contexto local. Tenemos un trabajo de Hanson, Matzia y Verbitsky del año 99, en el cual prueban una caracterización para la existencia de soluciones de esta ecuación que involucra el laplaciano de U. Aquí ellos trabajan con teoría de potenciales y trabajan con el potencial de Riesz de orden 1. ¿Está bien? Algo importante para destacar de este paper es que los autores prueban que si tenemos una solución de esta ecuación, entonces para cualquier compacto E, la medida omega va a estar controlada por la capacidad de orden 1Q'. Lo que sucede aquí es que si el exponente q de la ecuación es menor o igual que n sobre n menos 1, que este exponente de acá, entonces la capacidad de E va a ser igual a 0. Esto sale por resultados clásicos de teoría de potenciales. Luego, obtendríamos que no hay solución de esta ecuación a no ser que omega sea idénticamente igual a 0 para este rango del exponente q. ¿Está bien? De ahí surge lo que había mencionado al comienzo de que al q debemos pedirle que sea mayor que el exponente crítico, porque lo mismo va a suceder con la capacidad alfa q'. ¿Está bien? Con la capacidad 2s-1 va a ser la de nuestro interés. Después, para el contexto no local, podemos citar muchos autores: Landkopf, Adams y Helber, Caffarelli Silvestre, Echeniverón, Leonori Peral, Primo y Soria y Abdelovive Peral. Por ejemplo, Echeniverón, en un paper del año 2014, prueban o abordan el problema para el caso de dominios acotados y consideran el caso en el que el término del gradiente está como un término de absorción o como fuente. Y Abdelovive y Peral prueban para el caso de dominios regulares de clase C2 y fuentes suficientemente integrales, prueban existencia y resultados de regularidad, y también en todo Rn prueban un resultado de existencia y con una f que sea una fuente que sea suficientemente integrable. Muy bien. Enunciamos entonces el primer teorema importante del trabajo. Vamos a suponer entonces, como ya mencionamos antes, que q sea mayor que el exponente crítico, y supongamos que existe una constante tal que para todo el compacto omega va a ser menor o igual que esa constante por la capacidad de orden 2s-1q'. ¿Está bien? Entonces, si se cumple esta condición, la ecuación de interés tiene una solución débil no negativa en el espacio de Sobolev W1Q log. Además, obtuvimos una representación, que es que la U la podemos representar en términos del potencial de Riesz de orden 2s del gradiente dual a Q más omega. Muy bien. Resulta ser que esta condición de acá, de este control que tiene la capacidad sobre la medida omega, por un paper de Matzia y Verbitsky del año 95, resulta ser equivalente a esta desigualdad del potencial no lineal de orden 2s-1 de omega en casi todo punto en Rn. Esto lo mencionamos porque
se utiliza mucho para obtener estimaciones de la función u y para probar en realidad el teorema 1. Un bosquejo de la prueba del teorema 1 es que, primero que nada, el primer paso es probar que esta U0, que lo definimos como el RIS 2S de omega, es solución débil de la ecuación con fuente omega nada más. Después probamos que el RIS 2S del gradiente de U0 a la Q es solución de ahora esta ecuación con fuente de gradiente de U0 a la Q. Después de haber probado 1 y 2, definimos en forma recursiva esta sucesión de funciones y probando una serie de estimaciones obtenemos que esta sucesión converge en la topología que nos importa a la solución del problema. ¿Está bien? Esos serían los pasos que se siguen en la prueba del teorema 1. Otro teorema importante del trabajo es que es una especie de recíproca del teorema 1, pero no lo es una recíproca parcial, que nos dice que si tenemos una solución en el W1Q, entonces la medida omega no carga conjuntos de capacidad de RIS nula. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un conjunto de cuya capacidad sea nula, entonces omega necesariamente se va a tener que anular. ¿Está bien? Bueno, veamos algunos pasos de la prueba. Primero que nada, vamos a tomar acá una sucesión de funciones suaves con soporte compacto que converjan a U en el W1Q. Y ahora, si tomamos una phi suave de soporte compacto mayor o igual que la característica, utilizando que U es solución, tenemos que omega de E es menor o igual que esta integral. Ahora, como la UK converge a U en el W1Q, esto podemos escribirlo como la integral de las UK por el fraccionario S de la phi más 1 chiquita de 1. Y ahora, como las UK son suaves y la phi también, suaves de soporte compacto, podemos utilizar un resultado de un paper de Chen y Verón que nos permite repartir el fraccionario entre la UK y la phi. Ahora, si usamos la continuidad del operador fraccionario medio del W1Q al LQ y aplicamos la desigualdad de Helder, obtenemos que omega d es menor o igual que la norma LQ del fraccionario medio de la U por la norma LQ' del fraccionario 2S menos 1 sobre 2 de la phi. Y ahora acá, para esta norma, esta la vamos a acotar por la norma en el espacio de potenciales de Bessel. Y acá vamos a usar la continuidad del operador. Entonces me va a quedar menor o igual que una constante por la norma del gradiente de U en el LQ por la norma de phi en el LQ' 2S menos 1 de Rn, donde este es el espacio de potenciales de Bessel. ¿Está bien? Ahora, como la capacidad 2S menos 1 Q' de E se anula por resultados clásicos de teoría de potenciales, la capacidad de Bessel también se anula. Entonces, al anularse la capacidad de Bessel, eso significa que puedo tomar una sucesión de funciones suaves, no negativas, en el espacio de potenciales de Bessel, mayores o iguales que la característica y que converjan a 0 en este espacio. Por lo tanto, si aplicamos el paso 3 a las funciones phi k y tomamos límite, obtenemos justamente que la medida omega en E es igual a 0. Ese es un bosquejo de la prueba del teorema 2. Ahora, además de estos teoremas, obtuvimos algunos resultados de estimaciones y de regularidad. Si suponemos que la medida omega es una medida de radón con soporte compacto en Rn, entonces, primero que nada, la U resulta ser mayor o igual que el potencial de RIS de orden 2S de omega y está controlada por el potencial de RIS de orden 2S de omega. Y para el gradiente obtenemos una estimación similar, pero con el potencial de RIS de orden 2S menos 1. El módulo del gradiente de U va a estar controlado por el potencial de RIS de orden 2S menos 1 de omega. Con estas dos estimaciones y añadiendo la hipótesis de que Q sea mayor que N sobre N menos 2S, resulta ser que U está en el W1Q de Rn. Muy bien. También obtuvimos, completando el problema que les había mencionado al comienzo, obtenemos que la U tiene un decaimiento en el infinito y que la U es positiva en todo Rn. Si además añadimos que el exponente Q sea mayor que 2S, que en algunos papers le llaman supercrítico, entonces la U resulta ser finita en todo Rn. Además, obtenemos para la U y para el gradiente de U estimaciones para las normas en los espacios de Marcinkiewicz. Para la U en el espacio de Marcinkiewicz de orden n sobre n menos 2s y para el gradiente de U en el MQ estrella.
donde esta diferencial mu, esta medida mu, resulta ser 1 sobre 1 más el módulo x a la n más 2s, que es el peso que nos aparecía en los espacios ls. Y acá esta norma de la medida omega no es más que la medida de todo Rn por omega. ¿Está bien? Ahora, si a la fuente omega la cambiamos por una función f que sea LM integrable positiva con soporte compacto, entonces dependiendo del valor que demos a m vamos a ir obteniendo distintos resultados de regularidad que se obtienen utilizando las estimaciones que habíamos obtenido anteriormente aquí para la U y para el gradiente de U en términos del potencial y clásicos resultados de embedding de los espacios LQ para los potenciales de Riesz. Entonces, primero que nada, si m es igual a 1, obtenemos que existe una constante tal que para cualquier lambda positivo la medida de este conjunto de puntos donde U es mayor a lambda va a estar controlada por la norma de f en el L1 sobre lambda a la m estrella, donde m estrella es este exponente n sobre n menos 2s. Si ahora m está entre 1 y n sobre 2s, entonces puedo controlar la norma de U en un espacio de Lebesgue LR para este rango de R, y vemos que aquí el m estrella se define similar al caso en el que m es igual a 1. Si ahora m está entre 1 y n sobre 2s menos 1, puedo controlar la norma del gradiente de U en un espacio de Lebesgue LR para este rango de R. Nuevamente m estrella lo defino de forma similar. Si m es igual a n sobre 2s, obtengo que U está en el espacio LR para todo R mayor que n sobre n menos 2s. Si m es igual a n sobre 2s menos 1, obtengo que U está en el espacio de Sobolev W1R para todo R mayor que n sobre n menos 2s más 1. Y finalmente, utilizando un resultado de Misuta y la estimación del gradiente de U en términos del potencial de Riesz de orden 2s menos 1, obtenemos para m mayor que n sobre 2s menos 1 que el gradiente de U es gamma Helder continuo con esta constante gamma. Bueno, espero que hayan disfrutado y estamos disponibles entonces en el foro para resolver las dudas. Muchas gracias y les dejo la bibliografía por si desean consultar.